Hola, muy buenas noches. Te doy la bienvenida a nuestra masterclass este día. El día de hoy nos toca revisar el tema de intradermoterapia con ozonoterapia o con ozono. Déjame presentarme, algunos ya nos conocemos de otras clases anteriores. Sin embargo, si eres nuevo en esta plataforma, te recuerdo, mi nombre es Ana Karen Blanco, soy médico ozonoterapeuta. También cuento con diplomados de ozonoestética y nutrición bariátrica y soy médico capacitador de SIMBO. Para mí es un placer estar este día contigo y acompañarte, en esta nueva sección de aprendizaje. Antes de empezar con la clase, déjame explicarte cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Te pedimos que en el transcurso de toda la clase mantengas tu cámara y tu micrófono en off. Todas las preguntas que tengas a lo largo tanto de la teoría como de la práctica, puedes escribirlas en la caja de comentarios. Posteriormente a la práctica se va a realizar una sección de preguntas y respuestas en donde vamos a interactuar directamente contigo para poder ayudarte con todas tus dudas. Así que, sin más, me gustaría saludar a todos los médicos que nos ven dentro de la República Mexicana y fuera, especialmente a los doctores que nos ven de Bolivia, Colombia, Chile y más allá de nuestras fronteras. Vamos a comenzar con nuestra clase. La intradermoterapia, previamente conocida como mesoterapia, es una práctica muy habitual en la medicina estética. Se puede utilizar en varias partes del cuerpo, puede ser desde mesoterapia facial hasta mesoterapia corporal en general. El día de hoy nos vamos a enfocar en mesoterapia corporal como un coadyuvante para el control de peso, para el moldeamiento de la figura. El término intradermoterapia se ha acuñado hace no mucho tiempo, así que ahorita vamos a referirnos de esta manera a la terapia. Muy bien, vamos a definir qué es la intradermoterapia. Como puedes ver en la pantalla, es una técnica que consiste en aplicaciones de microinfiltraciones con diferentes sustancias y activos elegidos acorde a las necesidades del paciente. La intradermoterapia no se limita únicamente a la aplicación para el control de peso, para el moldeamiento de la figura. Tenemos intradermoterapias también que se emplean para mejorar la apariencia de la piel, para estimular el crecimiento de ciertos factores. Incluso intradermoterapia, por ejemplo, capilar, que nos ayuda en la nutrición del folículo piloso y al mismo tiempo, o del folículo capilar, y al mismo tiempo a regenerar estos tejidos y estimular el crecimiento. Va a depender mucho de lo que el paciente esté buscando, el tipo de mesoterapia que se le va a aplicar. El padre de la mesoterapia es el doctor Michel Pistor. Él implementó el uso de la mesoterapia en 1952 y decía que se basaba en la administración repetida de dosis bajas de medicamentos alopáticos en ese momento. Actualmente tenemos medicamentos o sustancias homeopáticas y algunos otros compuestos multivitamínicos, etcétera, etcétera. Lo que él mencionaba desde inicio de la terapia y que hasta el momento se sigue recomendando es pocas dosis en pocos sitios en el lugar correcto. En este caso, el doctor Michel Pistor, por hablar un poquito de los antecedentes históricos, comenzó a aplicar la intradermoterapia, en ese entonces conocida como mesoterapia, en los años de entre 1948 y 1950 y lo hacía con fines terapéuticos. Él aplicaba procaína. A partir de esas prácticas, aproximadamente 8 años después, comenzó la implementación de la aplicación en mesoterapia, intradermoterapia de otros fármacos. En 1958 acuña el nombre de mesoterapia. En 1987, ya entró al reconocimiento como un tipo de medicina clásica, principalmente con fines médicos en su inicio y posteriormente con los avances y las demandas de la población, empezó a utilizarse bastante como una medicina empleada en la estética o en la cosmetología, cosmiatría. ¿En dónde se puede aplicar la mesoterapia o con qué fines se puede aplicar la mesoterapia? Te lo explicaba, hay muchísimas vías o muchísimas formas de aplicarla dependiendo de lo que el paciente requiera. En pantalla estás observando algunos ejemplos como la mesoterapia capilar, que ya te había platicado de ella, o en aplicaciones faciales, y nuestro enfoque del día de hoy, que es corporal. ¿Cuáles son los tipos de mesoterapia? Hay muchísimos. Tenemos sustancias vasoactivas, lipolíticas, enzimáticas, linfotónicas, simpaticolíticas. Depende mucho de lo que el paciente requiera.
Algo que tienes que tomar siempre a consideración cuando tú eliges realizar un proceso por intradermoterapia o mesoterapia es el tipo de compuesto que vas a aplicar, ya sea un gas, ya sea un líquido, ya sea una sustancia con alguna consistencia en particular. Necesitamos que tenga características que lo hagan afín al tejido cutáneo o al tejido celular subcutáneo, dependiendo de dónde lo vayas a aplicar. Entre ello, en la lista podemos encontrar puntos tales como el que sean hidrosolubles, que sean isotónicas. Esto nos va a permitir que nos asegure que no va a haber daño tisular por cambios en la membrana, a nivel de la membrana celular, que sea tolerable totalmente por los tejidos. Esto nos va a ayudar a no generar daño, lesiones, inflamación o necrosis. También que tenga la capacidad de integrarse, es decir, a veces cuando se utilizan intradermoterapias con consistencias oleosas, su capacidad o su potencial hidrofílico no es lo suficientemente alto como para difundir en los tejidos. Podemos tener ahí algunos efectos adversos en la aplicación de esta terapia. Que no crea anticuerpos, que no contenga moléculas proteicas. Esto va de la mano. Sabemos que las proteínas son detectadas muy rápidamente por el sistema inmunológico y muchas veces estas generan reacciones de hipersensibilidad. Así que mientras menos de estos compuestos se puedan aplicar, hay algunas intradermoterapias que son a base de enzimas. Estas normalmente se recomiendan en la aplicación tópica, pero no está exenta su aplicación en forma de intradermoterapia. Sí necesitamos seleccionar muy cautelosamente a los pacientes que sean candidatos para estas opciones de producto. Otra es que tengan el mismo pH que la piel o que el tejido en donde se aplica y que se puedan mezclar entre ellas en caso de que lo requieras. ¿Cómo es la aplicación de la intradermoterapia? Bueno, tienes a tu paciente llega contigo y quiere que le soluciones un problema o lo que para él puede representar un problema. Necesitamos conocer los antecedentes clínicos del paciente, factores de riesgo, antecedentes más que los heredofamiliares, que son importantes para ese tipo de procedimientos. Es esencial que conozcas, como en todos, los antecedentes personales patológicos. Los pacientes que tengan alguna enfermedad crónica, degenerativa o alguna patología de trasfondo, necesitamos estudiar qué tan controlado esté para disminuir el riesgo de efectos secundarios o complicaciones en el procedimiento. Por sí mismo, la intradermoterapia es un procedimiento no tan complejo que no tiene tantos riesgos, es bastante segura, pero nunca estamos exentos de que suceda alguna situación adversa o extraña si no tenemos previamente estudiado a nuestro paciente y estas características. Otra de las cuestiones es que tú identifiques adecuadamente las zonas a trabajar. Algo muy común en la medicina estética y que lo hablamos mucho con nuestros médicos es que los pacientes a veces tienen expectativas sobre un procedimiento que fisiológico morfológicamente van a ser muy poco objetivas de lograr. Tú como médico debes orientar a tu paciente acerca de cuáles son las posibilidades, cuáles son los resultados reales y cuál es el pronóstico que le puedes proporcionar a él con el tipo de terapia que estés realizando. De esto va la identificación. Los pacientes, te decía, ellos acuden contigo porque quieren o porque tienen una necesidad. Una vez que ellos platican contigo la necesidad, bueno, a partir de la exploración y la valoración, tú vas a determinar qué tan posible es que se trabaje de esta forma esa parte del cuerpo del paciente. Hablando de intradermoterapia corporal, los pacientes que tienen obesidad o pacientes que tienen un grado de tejido adiposo muy, muy grande, realmente la intradermoterapia por sí sola no va a generar un efecto para moldear o para reducir tan significativo. En este caso, este tipo de pacientes requieren tratamientos integrales. Eso va a depender mucho de tu ojo clínico y de que tú tengas la habilidad y la sensibilidad para platicarlo con el paciente y explicarle. Eso va a la identificación. Únicamente nos vamos a basar en identificación, ver en qué zona se va a aplicar, sino también va de la mano con lo que te estoy contando. Ahora, ya de manera más objetiva, llevada a la práctica, la identificación es que una vez que tengas la porción o la parte del cuerpo que vas a trabajar, siempre recomendamos que procures ser lo más simétrico posible, siempre y cuando la morfología del paciente así lo requiera. Es muy usual y es normal que haya simetrías en el cuerpo. Cuando manejamos procedimientos de moldeamiento, es esencial que seamos muy cautelosos en cuidar las proporciones del paciente. Si por algún motivo el paciente en un
un hemicuerpo necesita mayor cantidad o un trato diferente, bueno, se le da para tratar de conservar la armonía de la forma de la mejor manera posible. Después de esto tenemos el siguiente punto, que es la aplicación. La aplicación de la intradermoterapia, les recuerdo, no es tan compleja, no se necesita muchas especificaciones o muchos cuidados, sino los básicos. Cuando realizamos un procedimiento mínimamente invasivo, algo muy esencial que vamos a estar viendo también en la práctica es el procedimiento de antisepsia para el paciente. Vamos a estar produciendo soluciones de continuidad que pueden ser puertos o entradas para agentes patógenos o que puedan generar una infección. Algo muy grave que puede llegar a suceder, y ya hablamos de casos pues muy particulares, puede ser una celulitis. Pero si nosotros tomamos en cuenta la buena elección de nuestra sustancia, de nuestra intradermoterapia, una buena aplicación, una buena antisepsia, el resultado va a ser exitoso para el paciente. Ahora, hablando como tal de la ozonoterapia, aquellos que ya practican el ozono, que saben un poco de cómo funciona, saben que el ozono se maneja por concentraciones dependiendo de la vía de aplicación. Es muy versátil el ozono, podemos aplicarlo en muchas partes del cuerpo, de muchas formas terapéuticas para multitratar varias patologías. En el caso de la mesoterapia, en este caso como vía de administración, la vía subcutánea, tenemos tres tipos de dosificación o de concentración más bien. Estas van de concentraciones bajas, medias a concentraciones altas. El día de hoy vamos a revisar este tema de manera muy superficial por situaciones de tiempo, del espacio, pero te invitamos a que si tú gustas mayor información sobre todas las formas o las modalidades que hay de mesoterapia con ozono, que pidas informes sobre nuestro diplomado que está a punto de abrirse. Ahí te daremos muchísimos más detalles sobre el ozono, vas a conocer todas las vías de aplicación, qué insumos utilizar y muchas otras cosas más. Por comentarte únicamente, la ozonoterapia nos permite realizar intradermoterapias faciales para regeneración cutánea, para tratamiento de máculas y prepigmentaciones, para el tratamiento de acné, para procesos de lifting facial, para algunas patologías en donde estimulamos dermatomas, para la pérdida pérdida de peso o el moldeamiento corporal, para mejorar los procesos de circulación venosa, especialmente en extremidades inferiores, y algunos otros procedimientos que se realizan en otras partes del cuerpo. Pero bueno, regresando a nuestro tema de las concentraciones, lo que usualmente recomendamos es iniciar en dosis bajas. Si es un paciente que no ha recibido ozono previamente, iniciar con una estimulación muy bajita que es suficiente para tener un efecto terapéutico, ya que los potenciales o los mecanismos antioxidantes del cuerpo no barren con todo el ozono que se le está colocando, y tenemos ahí un efecto constante que puede ser muy benéfico para el paciente a partir de los 5 microgramos. Sin embargo, algo que se recomienda también es ir incrementando un poco la concentración conforme vayan pasando las sesiones para potencializar el resultado en el paciente. ¿Qué es lo que sucede con el ozono cuando lo aplicamos en mesoterapia, en intradermoterapia, para trabajar con depósitos adiposos? Sabemos que el ozono tiene una capacidad altamente oxidante, y eso, como un efecto hormético, nos ayuda a tener efectos terapéuticos cuando controlamos la cantidad, es decir, el volumen y la concentración. ¿Qué es lo que sucede cuando depositamos ozono en el tejido graso? Bueno, el ozono como tal no es que yo cargo gas en mi jeringa e inyecto gas y es el gas el que me genera todo, sino son el resultado de la interacción de este tejido con el ozono, lo que nos da ciertas moléculas que proporcionan los efectos terapéuticos o deseados en el organismo. En este caso, al trabajar con tejido adiposo, tenemos una interacción directa con lípidos, con membranas lipídicas y proteínas de las células. Lo que buscamos es que la célula adiposa se oxide lo suficiente como para romperse y de esta manera ayudarnos a degradar el contenido. Sabemos que el adipocito es una célula que tiene la capacidad de captar la grasa. Yo se lo explico a mis pacientes, es como un globito.
el adipocito, mientras más pueda acumular grasa, más lo va a hacer. Las medidas en las cuales tú puedes asegurarle a tu paciente que ese tejido adiposo que se trabajó no vuelva nunca más es cuando retiramos por completo el tejido adiposo. La ozonoterapia o la mesoterapia en sus amplias variedades lo que nos permite hacer es quitar o retirar el contenido del adipocito, sin embargo no retiramos como tal el tejido. Si el paciente no se cuida, si no tiene buenos hábitos alimenticios, no tiene actividad física, a la larga ese procedimiento que pudo haberle dado muy buenos resultados, sin cuidados, vamos a tener un paciente que puede llegar a presentar nuevamente una recaída. No va a ser como de forma inicial cuando llegan contigo, pero sí ese adipocito puede volver a acumular grasa en su interior. Y bueno, como ves en pantalla, esta es como el resumen de los efectos que tiene el ozono en el adipocito. Vamos a tener daños a nivel de la membrana celular. Esto va a llevar a la destrucción del adipocito y a la eliminación del contenido graso en el adipocito. ¿Cuáles son los materiales para realizar esta terapia? Vamos a requerir nuestro ozonificador o nuestro generador de ozono. Además de eso, vamos a requerir jeringas. Las jeringas va a depender mucho de la zona en la que trabajes, si es el abdomen, si son los brazos, si son dos zonas. Para comodidad en la manipulación, yo recomiendo jeringas de 10 mililitros o incluso de 5 mililitros. A mí en lo personal las jeringas de 5 mililitros me ayudan a que el procedimiento sea más controlado, más simétrico, incluso más limpio. Pero esto va a depender mucho del terapeuta. Ahora, si vas a trabajar grandes volúmenes o grandes regiones corporales, igual que utilices una jeringa un poco más amplia, para ti pueda resultar más factible. Solo te recuerdo que el ozono es un gas inestable, así que mientras más pronto puedas aplicarlo una vez que ha sido generado, es mejor. Si dejamos pasar mucho tiempo en el ozono dentro de la jeringa, va perdiendo su potencial inductor. Y al perder su potencial, bueno, el resultado no va a ser tan bueno como lo esperado. Por eso también yo suelo manejar volúmenes pequeños. Prefiero recargar constantemente la jeringa, pero asegurarme de que la calidad de mi ozono es la óptima, a cargar una jeringa con un volumen muy amplio que voy a tardar un poco en aplicar. ¿Qué más vamos a necesitar? Agujas para la intradermoterapia. Nosotros recomendamos agujas de 30G por media pulgada o pueden ser 27G por media pulgada. Las 30G por media pulgada son menos molestas para el paciente. La sensibilidad va a depender mucho de la zona que estés trabajando. Usualmente el umbral para el abdomen es muy amplio. Si trabajamos partes más sensibles como piernas, como brazos, quizá el que utilices una aguja de 30G por media pulgada sea lo ideal. Otra situación aquí a considerar muy importante es la cantidad de agujas que vas a utilizar. Nosotros no recomendamos que utilices solamente una, porque como haces múltiples punciones, el filo del bisel se pierde. Al perderse el filo del bisel, lesionas más el tejido cuando aplicas o cuando incides sobre él, y el riesgo de formar moretones o hematomas es mucho más grande que si tú mantienes en constante recambio tus agujas. De ahí vamos a ocupar insumos generales, guantes, gasas, soluciones antisépticas o lo que tú utilices para realizar el proceso de antisepsia. Algunas veces me preguntan si es posible o es factible que se ponga un poco de anestésico local para el paciente. Sí, sí se puede colocar. Eso le puede ayudar a pacientes que tienen muy alta sensibilidad al dolor. Yo de manera habitual no lo hago porque la tolerancia al dolor es muy buena. El ozono tiene una sensación ardorosa cuando se aplica vía subcutánea. Si el paciente lo tolera, mientras más baja es la concentración, más suave es el efecto. Conforme incrementas la concentración, esa sensación ardorosa puede incrementar, pero te repito, si el paciente lo tolera, no es necesario la aplicación de un anestésico local. Si para comodidad tuya y del paciente quieres hacerlo, no existe ninguna contraindicación. Puedes aplicar tu anestésico en las zonas que ya marcaste previamente para aplicar, esperar unos minutos a que haga acción y después proceder a hacer tu terapia o hacer la intradermoterapia.
En cuanto a las cantidades que se requieren por punto, el volumen que vamos a utilizar, ya quedamos acerca de las concentraciones. Iniciar con 5 microgramos, ir aumentando conforme vaya pasando las sesiones. Y bueno, el ozono es importante que tú sepas que no se trabaja como una uniterapia, una única sesión, sino que necesitamos que el paciente tenga un tratamiento constante. ¿A qué me refiero con un tratamiento constante? Esto es muy común en las intradermoterapias. Hay muchas veces en las que con una sola aplicación se ve un cambio. Ese es uno de los beneficios que nos brinda este tipo de terapia, pero para que podamos notar un cambio más tangible para el paciente y más permanente, es necesario tanto con el ozono como con otras formulaciones que sean de manera cíclica. Lo que recomendamos con el ozono para un paciente es realizar mínimo de 8 a 10 sesiones. Va a depender mucho. Si es una paciente o un paciente que únicamente requiere moldeamiento corporal, que lo estás ayudando con aparatología, con algún nutracéutico suplemento vía oral, con moldeamientos de tipo manual, bueno, la cantidad de sesiones que va a requerir son menos. Sin embargo, si es un paciente al cual no lo estamos tratando de manera integral con otras cosas, lo recomendable es no menos de 10 sesiones y estas pueden realizarse 1 o 2 veces por semana. Lo que te platico ahorita es porque cuando tenemos un paciente para tratamiento corporal, es mucho mejor el resultado cuando lo hacemos de forma integral. La aparatología puede ser un aliado muy valioso para estos pacientes y para estos procedimientos, al igual que el moldeamiento manual sí requiere algunas sesiones, pero el paciente se va muy contento con su resultado si combinamos la mesoterapia e incluso el propio control de peso, cambiar los hábitos alimenticios, estimular un poco para mejorar o incrementar la actividad física y todo esto es para que el resultado final sea lo más cercano posible a las expectativas del paciente o incluso mucho más. En pantalla estás observando el protocolo recomendado por el colegio para la aplicación de intradermoterapia con ozono. En las especificaciones te colocamos la historia clínica y el consentimiento informado. Esto es parte del a la terapia que ya habíamos platicado porque es importante que lo hagas. La frecuencia de aplicación, nosotros recomendamos 2 sesiones por semana. La temporalidad también depende mucho del paciente y de su disponibilidad. Van a haber pacientes que prefieran acudir únicamente 1 vez por semana, mientras más recurrente sea o mientras menos tiempo o espacio haya entre una sesión y otra, el resultado es más evidente porque la estimulación es más constante. Yo recomiendo que no sobrepase la semana en casos de intradermoterapia con ozono porque esto disminuye mucho la estimulación y el resultado final no es muy perceptible cuando el paciente no tiene la disciplina o la constancia para acudir de esta manera. Hay que ser muy claros con el paciente siempre, específicamente con la medicina estética hay que ser muy cuidadosos. Hay que explicarles a detalle el hecho de que su compromiso es muy valioso en el transcurso de las terapias o del tratamiento que estemos realizando para poder alcanzar los resultados esperados. Y esto sucede también con la mesoterapia con ozono, así como con muchas otras prácticas en la estética. El número de sesiones varían de 6 sesiones a 10 sesiones, ya te expliqué por qué es variable, pero yo recomiendo si estás iniciando que hagas protocolos de 10 sesiones o ciclos de 10 sesiones. La concentración iniciamos en 5, puedes aplicar 10 microgramos o 20 microgramos. Cuando aprendemos la parte de la identificación del tejido graso, es muy evidente cuando el tejido graso tiene una característica un poco más edematosa. Hay tejido graso que se siente incluso un poco más compacto, como si fuese un tejido graso más sólido. Ese tejido graso es más complicado de degradar, de moldear y de llevar a una excreción por vía linfática, orina o sudor. Cuando tenemos pacientes con este tipo de tejido graso, sí se recomienda que lo acompañe siempre con algún otro tipo de terapia e incluso que las sesiones de ozono sean una concentración un poco más alta de lo habitual. Todos estos detalles los vamos a estar viendo de manera más pausada y más específica en nuestro diplomado, en donde te repito, vamos a enseñarte pues varios tips y secretos y formas de aplicación de la mesoterapia.
El volumen máximo para aplicación a nivel corporal es permisible desde los 100 mililitros o los 100 cc de volumen hasta los 200. La verdad es que es muy complicado que tengamos un paciente al cual se le llegue a aplicar los 200 cc de volumen. Normalmente se trabaja una o dos áreas corporales, no por la cuestión de los efectos secundarios, sino por la comodidad del paciente. Quieras o no, aunque es mínimamente invasivo y muy poco doloroso, para el paciente no es muy cómodo que estemos realizando tantos piquetes en el cuerpo en una sola sesión. Sin embargo, te puedes dar cuenta de que la cantidad de volumen permisible por organismo es bastante amplio y eso nos da mucha seguridad al momento de realizar el procedimiento o la terapia. Y el volumen por punto va a variar, puede ir desde un mililitro o un cc de gas hasta 3 mililitros o 3 cc de gas. También va a depender de la forma en la que tú decidas aplicarlo. El ozono por sí mismo difunde una vez que está en los tejidos orgánicos y empieza a activarse de manera casi inmediata a los pocos segundos de estar en contacto con la piel o con el tejido graso. Yo suelo aplicar en mis pacientes un promedio de 1.5 a 2 cc. Yo sé que es expansible, me da cierta extensión de la piel a trabajar o del tejido a trabajar y disminuyo la cantidad de piquetes que voy a dar al paciente. Con esta parte concluimos la sección de la teoría. Es bastante rápido, es bastante práctico. Me imagino que algunos médicos aquí ya hacen intradermoterapia con otros compuestos. Ahorita vamos a pasar a la parte de la práctica. Ahí voy a enseñarte el marcado, voy a presentarte al paciente, voy a darte algunas sugerencias y voy a mostrarte cómo se hace el procedimiento. Recuerda que puedes estar mandando tus dudas a nuestro chat en donde vamos a estar recopilándolas. Si por cuestiones de temporalidad no nos da el espacio para contestarlas todas, vamos a seguir en contacto contigo vía online. Así que no te despegues de donde estás y regresamos en unos momentos. ¿Te gustaría innovar en los tratamientos para patologías crónico-degenerativas, que son las más prevalentes en México? La ozonoterapia es tu mejor opción. Sé parte de más de los 800 egresados de nuestros diplomados en ozonoterapia y cómo ellos cambian la vida de tus pacientes. Con nuestro diplomado serás capaz de realizarlo. Contamos con 2 modalidades, online y online con prácticas presenciales. Nuestro objetivo es darte la experiencia satisfactoria en la que te motives a seguir creciendo como médico, con el contenido necesario en nuestra plataforma, asesorías personalizadas y los mejores protocolos. ¿Te gustaría formar parte de nuestra nueva generación de ozonoterapeutas? Comunícate con nosotros al 2224 55 85 25 o a través de todas nuestras redes sociales para mayores informes. No te pierdas esta oportunidad, estamos complacidos en atenderte.
Bien, ya nos encontramos en el set con nuestro paciente preparado. Es un paciente masculino joven, a él ya le hice el marcado, pero no te preocupes, ahorita voy a explicarte de qué manera procedió y cómo identificamos ciertas áreas de interés para trabajar en nuestra intradermoterapia. Como puedes observar, el día de hoy vamos a estar enfocándonos mucho en el abdomen. Este paciente realizamos una división abdominal en cuadrantes, 2 cuadrantes superiores, 2 cuadrantes inferiores, y vamos a trabajar un poco la región de los flancos. En los pacientes va a depender mucho del tipo de tejido adiposo que tenga. Él tiene un tejido adiposo que a la palpación no se percibe tan compacto, entonces nos va a permitir trabajar a concentraciones bajitas con un buen resultado. Ahora, en este caso vamos a trabajar únicamente un hemicuerpo por cuestiones de tiempo. Te recuerdo, la clase completa puedes adquirirla o puedes ver muchísimo más en nuestro diplomado acerca de cómo realizar más marcajes. El marcaje en cuadrantes es lo más básico, pero realmente puedes implementar o utilizar otras formas de marcaje según la zona de interés del paciente para tener mejores resultados. Cada uno de los cuadrantes está dividido en secciones, ya sea verticales o horizontales. ¿A qué me refiero con esto? A la forma de aplicación. En el cuadrante superior se ha marcado al paciente con 3 líneas de forma vertical, en el cuadrante inferior con 3 líneas de forma horizontal. Ambas son válidas para trabajar y te vas a dar cuenta de que al finalizar es exactamente lo mismo, la misma área de trabajo. En los flancos igualmente se realizaron 2 líneas de marcado. Esto con la práctica no va a ser necesario que lo hagas, al menos no tus líneas de marcado, pero sí delimitar tus zonas de interés. En cada una de las líneas estaremos aplicando aproximadamente 3 puntos de 1 cc a 1.5 cc. Ya que revisamos al paciente, él ya previamente se le colocó una solución antiséptica, se le dejó reposar, pero justo antes de empezar vamos a hacer una segunda pasada de antisepsia. De este lado voy a presentarte el equipo con el cual vamos a estar trabajando. Este es un generador de ozono IRM. Este generador de ozono cuenta con su cámara o su lámpara de cuarzo para el efecto corona. Sabemos que el efecto corona es el que disocia las moléculas de oxígeno para producir finalmente ozono. Por este lado, en su puerto de salida posterior, vamos a tener conectado el oxígeno. Es muy importante con estos equipos utilizar un flujómetro pediátrico. Estos equipos tienen la característica de trabajar con flujos. La velocidad es la cual nos va a dar la concentración que necesitamos de ozono. Los flujómetros pediátricos nos permiten un mayor control, yendo desde flujos muy bajitos como un 64avo hasta 1 litro, 2 litros, dependiendo de lo que requiramos. Por este lado, déjame platicarte un poco más del equipo. El equipo cuenta con puertos Luer Lock. Todo está hecho con materiales ozonoresistentes. Recuerda, es muy importante que tus equipos y tus insumos sean de materiales ozonoresistentes. Cuenta con 3 puntos de acceso. En este caso, el botón para la activación del proceso como tal en la pantalla LED. De este lado tenemos el modo. Te voy a explicar rápidamente cómo funciona. Te lo repito, por la cuestión del tiempo no vamos a ver muy a detalle este proceso. Nuestro equipo ya está encendido. Podemos ver que nuestra pantalla LED nos está demostrando que el equipo está funcionando adecuadamente. El modo nos permite variar en 2 formas de concentraciones. Una concentración alta que se denomina high y una concentración baja que se denomina low. Nosotros para fines de esta intradermoterapia estaremos trabajando con concentraciones bajas en el formato low. Una vez que ya he definido esto, voy a programar el flujo. El flujo, para que yo pueda obtener una concentración de 5 microgramos, que es lo que voy a aplicar a mi paciente el día de hoy, necesita estar en flujo de un 34avo. Cuando yo programo mi flujómetro, tengo que dirigir mi perilla a un 34avo. No lo voy a hacer en este momento para que no exista una fuga de oxígeno. Lo vamos a realizar ya cuando tengamos el cargado de la jeringa, pero es importante que tú sepas que yo voy a estar manipulando y moviendo mi flujómetro. Regresamos al puerto de salida. Una vez que ya he activado mi flujo de oxígeno, tenemos el puerto Lower Lock de salida que me produce el ozono y tengo de este lado un puerto de vacío. ¿Cómo funciona esto? Si te das cuenta, tengo una llave de 3 vías conectada aquí. El ozono, cuando yo lo libero de manera en el medio ambiente o ambiental, resulta tóxico, es un contaminante y puede representar un riesgo en vía inhalatoria.
Cuando yo necesito quitar cierta cantidad de ozono que ya he producido, que no voy a utilizar, que es mi residual, necesito ocupar mi bomba de vacío. La bomba de vacío va a succionar el gas que ya produje y lo va a dirigir a mi destructor. El destructor está conectado en esta puerta de 3 vías. Si seguimos nuestra manguera de silicón, que también es un material ozono resistente, nos encontramos con este dispositivo. Este dispositivo es un destructor de ozono. Hay algunos equipos que lo tienen de forma interna, hay otros equipos que lo manejan de manera externa. Este destructor de ozono está hecho de dióxido de manganeso y óxido de cobre. La reacción que tienen estos metales con el ozono hacen una reacción catalítica que degrada el ozono y lo convierte en oxígeno. Yo les recomiendo siempre que no utilicen destructores de carbón porque se produce dióxido de carbono y otros metabolitos que pueden llegar a dañar el equipo o el ambiente que tú estás manejando y es un riesgo para ti y para tu paciente. Ya que te expliqué a grandes rasgos cómo funciona esto, ya tenemos nuestra programación en low y para accionar o para que comience a activarse mi lámpara de efecto corona, le puedo dar clic en este botón. Puedes notar cómo empieza a haber un sonido. Probablemente tú en tu dispositivo no lo escuches con tanta fuerza, pero sí un tenue sonido como si fuese un bip, ¿sale? Eso nos está indicando que la lámpara de cuarzo ya está generando un voltaje. Ahora voy a colocar mi llave de 3 vías de tal forma que mi puerto de salida esté abierto. Aquí recordemos cómo funciona una llave de 3 vías, hacia dónde se dirige, está cerrado. Entonces el puerto del destructor se encuentra cerrado en este momento porque no lo necesito ocupar. Lo que necesito es que mi puerto de salida, que es este, esté abierto. Y me estoy cerciorando de que así es. Entonces vamos a preparar nuestra jeringa. Vamos a conectarla a nuestro puerto. Y voy a accionar mi flujómetro a un 32avo. En este caso ya me generó la cantidad de ozono que yo requiero. Podemos ver que mi jeringa está cargada con 10 cc de ozono. ¿Recuerdan en las diapositivas cuánto les había dicho que era la cantidad máxima para aplicar en el cuerpo? Podemos ir desde 100 a 200 cc de volumen. Vamos a estar trabajando una zona muy pequeña, así que no necesitamos tanta cantidad de ozono. En este caso lo que yo voy a hacer es preparar mi jeringa. Voy a colocar una aguja de 30 G por media. Estas agujas de 30 G por media son ideales para realizar intradermoterapia. Les había platicado que son muchísimo más delgadas, más cortitas, más finitas y entonces el dolor y el riesgo. Entonces lo que hago es la voy a dejar colocada en este espacio. Recuerda, no podemos tomarnos tiempo. Ahorita por la práctica, pues sí, entre las explicaciones y eso sí nos va a tomar un ratito realizar este procedimiento. Voy a volver a colocar microdacin en las áreas de aplicación. Ya había realizado un proceso de antisepsia en mi paciente previamente, pero bueno, no pasa nada si hacemos una repasada nuevamente. Vamos a retirar el excedente. Estos lápices de marcado son lápices específicos para que no se borre el proceso una vez que ya lo hemos realizado y bueno, tú puedas mantener o sigas teniendo una idea de lo que estás haciendo o hacia dónde estás dirigiendo tu proceso. En este caso vamos a comenzar con esta línea. Tengo mi jeringa y está cargada y lo que voy a hacer es un punto de apoyo para mi paciente y para mí. Incido. En este caso el tejido adiposo de mi paciente es lo suficientemente grueso como para que yo lo pueda aplicar a 90 grados y introducir toda la aguja, ¿sale? Hay algunos pacientes cuyo tejido adiposo no es tan abundante, entonces es necesario que hagamos este procedimiento poniendo la aguja a 90 grados, pero esto va a variar mucho de tu paciente. Sacamos y hago presión. Vamos a continuar con la siguiente línea. Introduzco y aplico. Es un procedimiento bastante rápido, como puedes observar. Siempre pregunto cómo se siente, si tiene dolor, si tiene molestia.
¿Cómo vas? Volvemos a aplicar. Y sacamos. Aquí ya hicimos 3 líneas de 3 aplicaciones de 2. Vamos a continuar con las líneas más adelante. Yo te recomendaba siempre acompañar este tipo de procedimientos con aparatología, por ejemplo. Cuando realizamos aparatología puedes potencializar los resultados en la pérdida de peso o la quema de adipocitos. ¿En qué momento realizas la aparatología cuando estamos trabajando en mesoterapia? Siempre antes de la mesoterapia. Esto nos va a permitir mantener la piel limpia. El procedimiento, sabemos que cuando tenemos aparatología colocamos ciertas soluciones o ciertas sustancias, aceites o algún otro tipo de producto para que puedan pasar los cabezales. Eso sería una forma de contaminación si yo hiciera la aparatología después. Además, como estoy trabajando con gas, si yo aplico la aparatología después, puedo expandir el gas, puedo calentarlo, puedo modificar su resultado en la aplicación. ¿Qué efectos secundarios o qué situación va a llegar a sentir el paciente después de la aplicación? Algo que se llama enfisema cutáneo. El enfisema cutáneo es que el paciente va a sentir como si hubiese un poquito de gas por debajo de la piel. Es normal. Le vamos a pedir que no se toque, que no rasque, que no aplique ningún producto tópico, porque eso sería un riesgo de infección para el paciente o un foco de cultivo. El paciente puede llegar a sentir un poco de comezón, un poco de lesión, un poco de sensación ardorosa al momento y posterior a la aplicación. Es normal eso, conocer el paciente. Me van pasando las sesiones. Como es un paciente que vas a tener de forma constante en tu consultorio, pues bueno, al finalizar incluso puedes trabajar con concentraciones mucho más altas y su umbral de tolerancia va a ser mejor. Vamos a proceder con nuestro residual. Nos queda aquí aproximadamente 2 cc y lo vamos a aplicar en el cuadrante inferior. Igual, siempre que realices un marcado, no apliques directamente en el área de marcado porque puedes pigmentar la piel. En este caso, como ya observaste, no necesito volver a hacer antisepsia de este espacio porque ya coloqué mi dedo en esa línea. Entonces voy a dirigirme a la línea por debajo para cuidar el proceso. Punto de apoyo, vuelvo a aplicar. Puedo dejar a 90 grados, incluso un poquito menos, y aplico. Después de esto, retiro, vuelvo a hacer un poco de presión. Este paciente no ha sangrado en ninguno de los puntos. El sangrado va a depender también del sistema y de la forma de aplicación. Los pacientes que tienen tratamiento con algún tipo de anticoagulante usualmente hacen más sangrados y el riesgo de moretón es mayor. Ya hemos terminado nuestra jeringa hasta este momento. Voy a volver a cargarla para continuar con las líneas posteriores. Este podría ser un muy buen momento para retirar o cambiar mi bisel. ¿Te acuerdas que yo te decía, estos biseles, como estamos trabajando un procedimiento multipunción, evidentemente van a perder el filo. Si pierde el filo, yo lastimo más al paciente y él tiene más dolor. Retiro, ya no voy a ocupar esta aguja y volvemos a preparar nuestro equipo. Yo les recomiendo que lo dejen encendido transcurso del tratamiento, si es que no tienen quien los auxilie, y volvemos a proceder a la programación. Lo vamos a utilizar en el modo low. Una vez que ya he aplicado aquí, necesito iniciar. Aquí nos aparece un apartado de tiempo y está sonando mi lámpara de vacío y el flujómetro está activado y ya se ha cargado mi jeringa. En este caso ya no necesito ocuparlo por más tiempo, lo que puedo hacer es limpiar los datos y mandar a descansar mi equipo en lo que yo continúo con mi procedimiento. Siempre que transportes las jeringas con ozono, hazlo de manera vertical. Si tú, por el peso molecular del ozono, si tú haces esto, vas a estar fugando el ozono, entonces siempre manténlo de forma vertical. Recuerda, si gustas saber más aplicaciones del ozono, más formas de marcaje o medidas para trabajar con tus pacientes con respecto a la ozonoterapia, pide información acerca de nuestro diplomado que está a punto de comenzar. Excelente. De este lado, ahora ya que realizamos el cargado, vamos a trabajar con el flanco del paciente. Esta posición puede resultarte cómoda como terapeuta o incluso puedes pedirle al paciente que se gire. Voy a mantener al paciente en la posición en la que se encuentra y voy a proceder.
Como tal, me quedan 6 cc de ozono en mi jeringa. Voy a aplicar un cc por punto. Lo voy a hacer de manera orientalizada. Siempre voy a tener mi apósito cerca en caso de que lo requiriera. Voy a picar y aplico. Retiro. Esta vista me permite mostrarte mejor el funcionamiento. En punto medio, un cc y retiramos. Y por último, un último punto al final. Recuerda, el ozono se expande. Al momento de que el ozono se expande, podemos trabajar con una mayor cantidad de tejido. En este caso ya no hice la técnica del apósito de la gasa porque ya noté que mi paciente no hace sangrados. En caso de que se requiriera, pues bueno, la vamos a trabajar. Ahora voy a trabajar un poco la línea a nivel superior. Piquete. Y aplicamos. Puedes sentir un poco de resistencia al momento de la aplicación. Es normal por el calibre de nuestra aguja. Y nuestro último punto. Hay algunos médicos e incluso dependiendo del paciente que puede realizarse una técnica que se llama pinching. La técnica de pinching es realizar una presión ligera sobre la piel y esto reduce el riesgo de hematomas. Aquí podemos observar que hay un ligero sangrado y lo único que hago es un poco de hemostasia en la zona. Yo he notado que a los pacientes se les modifica un poco la sensibilidad. Mucho que me siento si no lo realizas, y hay algunos pacientes que te van a pedir que realices el proceso de pinching es realizar esto. Va a depender mucho del paciente y de como del terapeuta. Aquí ya se controló el pequeño sangrado que había y bueno, a grandes rasgos en eso consiste nuestra técnica de mesoterapia. Les repito, este es un marcado básico, esta es una división de cuadrantes básico y lo que vimos, bueno, es como para que tú inicies tu tratamiento con tus pacientes con respecto a la mesoterapia. Hay muchísimas otras formas de aplicar mesoterapia, zonas corporales y tienes que reconocer cómo lo tienes que hacer, qué zonas puedes picar, qué zonas no puedes picar. Te recuerdo, para mayor información, pide datos acerca de nuestro diplomado, que los tips que te vamos a estar dando ahí son muy interesantes. Ahora vamos a proceder a nuestra sección de preguntas y respuestas. No te vayas, puedes seguir enviando tus preguntas en la cajita del chat. Nosotros lo vamos a recopilar y en un segundo más estoy contigo. En pantalla pueden observar una tabla con los costos por sesión de mesoterapia con ozono, incluyendo los insumos y gastos operativos. Nuestros gastos en insumos específicos son jeringa, aguja, guantes, gasa, microdacin y gas oxígeno, teniendo un total de 39 pesos, más gastos operativos de aproximadamente 70 pesos, teniendo un total en gastos de 109 pesos por sesión. El precio público por sesión va de un mínimo de 400 pesos. Dependiendo de la zona y el mercado al que va dirigido, puede ir cambiando el precio, teniendo una utilidad de 291 pesos por sesión, con el precio sugerido. Sugerimos un paquete de 10 sesiones, teniendo una utilidad total de 2.910 pesos por paquete. Si deseas agregar la aparatología, incrementas las utilidades. Para más información, contáctanos por nuestras redes sociales. En un momento iniciamos con la sección de preguntas y respuestas.
Regreso a la sección de preguntas y respuestas. Recuerda, el Colegio Internacional de Medicina Biorregenerativa y Ozonoterapia está a punto de abrir su diplomado online y semipresencial Ozonoterapia Médica, en donde vamos a llevarte más allá de los límites acerca de la enseñanza y mostrarte una forma de medicina que está revolucionando el mundo, con la más alta calidad, los mejores protocolos. Con respecto a la ozonoterapia, pide información acerca de nuestro diplomado que está a punto de comenzar. ¿Qué ventajas tiene la mesoterapia de ozono sobre otras mesoterapias alopáticas? Mira, la mesoterapia de ozono tiene la ventaja de ser de cierta manera un mecanismo natural de inducción para poder reducir los depósitos adiposos en el cuerpo. La selección de una mesoterapia ideal para un paciente va a depender mucho del tipo de paciente que sea lo que necesite y el área a trabajar. El ozono es muy efectivo en ciertos casos de pacientes muy particulares. Es muy efectiva cuando trabajamos con depósitos adiposos no muy luminosos a comparación de otras terapias. Además de esto, el riesgo de efectos secundarios se reduce considerablemente. Si bien las mesoterapias alopáticas están ideadas para que tengan una buena tolerancia, no se exenta de una reacción secundaria. El ozono realiza menos inflamación, hay mejor para el paciente al procedimiento y podrían ser diferencias más sustanciales en estos procesos. ¿Tiene algún efecto adverso esta mesoterapia? En cuanto a los efectos adversos, más que efectos adversos son sensaciones que pueden quedar después de la aplicación. Como tal, al igual que todas las mesoterapias, el paciente puede llegar a desarrollar hematomas, un poco de edema o rubor en la zona de aplicación. De ahí en fuera, la sensación de enfisema cutáneo por la presencia del gas a nivel de tejido graso, pero más allá de eso no se han reportado como tal por el ozono algún efecto adverso. Lo que sí es que sí se han reportado casos de procesos infecciosos, no precisamente celulitis, sigue llegando hacia ese grado, pero tiene más que ver con el proceso de antisepsia previo. ¿Cómo calculo las concentraciones en el equipo? Bueno, lo que les platicaba del equipo es que trabaja a flujo. Cada de estos equipos tiene una tabla de concentraciones. Todo esto lo vamos a ver más a detalle en el diplomado. Vas a saber cómo calcular tus concentraciones, cómo medir tus flujos, cómo regular tu equipo y cómo prepararlo de una mejor manera para la aplicación. ¿Tiene alguna contraindicación? Pacientes que tengan favismo, que es una enfermedad en donde hay una enzima que interactúa con los glóbulos rojos que le da cierta estabilidad. Esos pacientes la aplicación de ozono está contraindicada totalmente. Las mujeres embarazadas en los primeros estadios, el primer trimestre de gestación, no porque tengan algún riesgo para ellas o para el pero que son épocas o etapas dedicadas del desarrollo humano. De ahí en fuera tenemos algunas contraindicaciones relativas, que son enfermedades metabólicas descontroladas, pacientes que tengan heridas en la piel o algún tipo de manifestación como eczema, psoriasis. Bueno, esos son sitios donde no se recomienda aplicar. ¿En qué consiste su diplomado? Bueno, el diplomado está conformado por 6 módulos. Está enfocado en el tratamiento, es muy médico, digamos, pero sí hay un módulo acerca de tratamientos estéticos. Ahí tú vas a aprender a aplicar desde las vías locales hasta las vías sistémicas, en qué casos se recomienda, para tratar múltiples patologías, los mejores protocolos actualizados y que están avalados a nivel internacional, así como todas las bases fisiológicas, mecánicas, y bueno, está conformado por clases online disponibles las 24 horas del día de teoría, incluye prácticas grabadas. Tú vas a tener acceso a ese material todo el tiempo que estés dado de alta en la plataforma, y también cuentas con la posibilidad de acudir a alguna de nuestras sedes a realizar prácticas en vivo con paciente, con los insumos ya incluidos para que tú puedas probar de forma más directa estas terapias, siempre con una asesoría de un personal o de un ozonoterapeuta capacitado. Te pedimos que no olvides darle clic al link de evaluación en el chat. Esta información es muy importante para nosotros y también nos ayuda a enviarte la información necesaria por si quisieras continuar con las masterclass que vamos a estar impartiendo, los próximos talleres, los webinars y un poco más de información acerca de nuestro diplomado. Para mí ha sido un placer estar contigo esta noche y nos vemos en la siguiente clase.